Seguimos con el tutorial de C++. En el último vídeo nos freímos el cerebro con el stack, la memoria, el heap y el infierno de los punteros. Y seguramente os preguntasteis, ¿para qué necesito todo esto si en Python o C# no existe? La respuesta es para construir cosas enormes y que sigan siendo muy eficientes. Hoy vamos a ver cómo C++ usa ese poder para organizar el caos, la programación orientada a objetos y cómo organizar nuestros proyectos para no volvernos locos. Dentro vídeo. Antes de explicaros qué son los objetos, os voy a explicar para qué queremos los objetos. Imaginaos que estamos haciendo un juego, y en el main tenemos las variables del jugador como su vida, su ataque, etc. Y además las variables del enemigo, su vida, ataque, velocidad de movimiento. Genial, pero ¿qué pasa si ahora quiero tener dos enemigos? Pues tendría que duplicar esas variables o hacer un array. ¿Y si ahora quiero 100 enemigos? Como veis, hacerlo de esta forma no tiene sentido, es duplicar código y hacerlo todo de forma muy liosa. Para ello existen los objetos, que son contenedores de variables y funciones que puedes crear y destruir a gusto propio. Antes de meternos de lleno en las clases, os voy a explicar el objeto más básico, los structs. Un struct es básicamente lo que os he explicado antes, un almacén de variables y funciones. Para poder crear un struct debemos escribir struct seguido del nombre y luego dos llaves, seguido de punto y coma. Dentro podemos meter las variables que queramos, por ejemplo vida y ataque. Ahora hemos creado un nuevo tipo. Un tipo es por ejemplo un int, float o boolean. Vamos, los que llevamos usando todo este curso. Pues esto es lo mismo. Como veis, ahora el nombre player está en verde. Esto indica que es un tipo propio. Un tipo que hemos creado nosotros. Ahora para poder crear un objeto de este tipo hacemos lo de siempre. El tipo seguido del nombre, seguido de punto y coma. En este caso ponemos player P. Lo he llamado P por abreviar, pero podéis ponerle el nombre que queráis, como siempre. Para poder modificar estas variables simplemente ponemos un punto y luego el nombre de la variable a modificar. Siempre para acceder a variables dentro de un objeto o un struct se utilizará el punto, a menos que estemos usando memoria dinámica, en cuyo caso usaremos la flecha. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Y con esto podemos crear tantos players como queramos. Esta es la gracia de los objetos, reutilizar el código. Pero seguimos teniendo un problema. Si ahora creamos una función y necesitamos pasarle un jugador como parámetro, esa función no tiene ni idea de que existe un tipo llamado player. Para solucionar esto tomamos el struct y lo movemos fuera del main, aquí arriba. De esta forma es accesible a todos los métodos que tengamos. En versiones muy antiguas de C++ había que poner typedef justo antes del struct, para declarar que es un tipo de variable. Pero en versiones modernas esto ya no es necesario. Lo comento por si acaso veis algún código con typedef, que sepáis que eso simplemente ya no se usa. Que por cierto, os expliqué lo que son las variables locales pero no las globales. Si declaramos algo fuera del main se vuelve global. Para variables es peligroso y una mala práctica, pero para tipos, struct o clases, es obligatorio para que todo el programa los conozca. Bueno, una vez lo hemos colocado fuera del main podemos usarlo en otras funciones e incluso en otros archivos del código. Ya ahondaremos más en eso. Por otro lado, también podemos declarar funciones dentro de un struct. Por ejemplo, vamos a poner una función booleana que nos diga si el jugador está vivo o no. Ahora, si sacamos por pantalla si está vivo, nos saldrá true, ya que antes escribimos que la vida valía 5. Vamos a hacer otra función que sea atacar y le quite una cantidad de vida al jugador. Ahora vamos a preguntar al usuario cuánto daño quiere hacer al jugador tras mostrarle cuánta vida tiene. Nos guardamos este dato y ya vamos a atacar con ese daño. Y tras esto vamos a mostrar si está vivo o no. Si ejecutamos y le hacemos 5 de daño, ahora vemos que pone un 0. Esto es porque por defecto la conversión de un booleano a string es con un número. Pero si colocamos bool alpha justo antes de mostrar el valor, ahora vemos que sale false. Bool alpha sirve simplemente para que se muestre true o false en un booleano a la hora de sacarlo por pantalla. Como veis, ya hemos hecho un comportamiento muy básico del sistema de vida de un jugador, y todo ello desde un struct. Así que si ahora creamos otro jugador, podemos ponerle otra vida y hacerle otro daño distinto. Esto es lo que se considera un objeto. Tenemos toda la lógica y variables encapsuladas en un solo lugar, y podemos crear tantos como queramos. Antes de pasar a hablar de las clases, tengo que explicar lo que significa que un parámetro o una función sean públicos o privados. Cuando hablamos de público o privado nos referimos al acceso en sí. Si un atributo es público, significa que su acceso es público. Vamos, que se puede acceder a él desde cualquier parte del código. Y si es privado, quiere decir que solo se puede acceder a él de forma interna, es decir, desde dentro del struct. Vamos con un ejemplo. En este caso vamos a imaginar que no queremos que la vida sea un atributo al que se pueda acceder. Para poder declarar funciones o atributos privados en C++ es bastante distinto a otros lenguajes. Aquí va por secciones, no por atributo o función. Si ponemos private, estamos indicando que todo lo que viene después es privado. Lo mismo con public. Ahora hemos puesto que solo la vida es privada, mientras que todo lo demás es público.
Dentro del struct no cambia nada, pero fuera de él no podemos acceder a ese parámetro, está bloqueado aunque exista. Esto es muy útil principalmente para mantener la encapsulación, que es un término del que hablaremos más adelante, pero también sirve para ocultar parámetros o funciones que no necesitas que otras partes del código lo vean. Por ejemplo, imagínate que cuando el jugador recibe daño quieres hacer una probabilidad de que ese daño no se ha recibido, que lo esquive, y esa probabilidad la quieres hacer en base a una semilla, como en el Minecraft, y evidentemente tú no quieres que esa semilla el jugador la conozca, porque si no podría predecir cuándo va a esquivar el ataque y cuándo va a recibirlo. Y nosotros queremos que sea completamente aleatorio, no que pueda decidir cuándo lo hace y cuándo no. Así que para ello hacemos el atributo privado y ya está, no puede acceder a él. Otro ejemplo más sencillo para una función es, imagínate que tienes una función que te calcula el daño recibido en base a la armadura que tienes, y luego la función atacar llama a esa otra función y te quita vida. Es una función auxiliar para ayudarnos a hacer el cálculo. Y además vamos a poner también que esa otra función nos devuelve la vida que tiene ahora. Realmente no queremos que desde otra parte del código se pueda acceder a esta función auxiliar, ya que es algo que nos ayuda, sin más, no es importante. Por lo que la hacemos privada y así nadie puede llamarla. Solo nosotros desde el propio struct. Con las clases se entenderá mejor, así que no os preocupéis de momento. Antes de pasar a las clases quiero volver un momentillo al vídeo anterior de los punteros. ¿Os acordáis que os comenté que con los objetos que están en la memoria dinámica se accede a los atributos y funciones a través de una flechita? Pues por ejemplo, si ahora player hacemos que sea un puntero y lo inicializamos con new, esto lo vimos del vídeo anterior, ahora para acceder a la vida debemos poner P1 flechita vida. La mayoría de IDs por defecto, si ponéis un punto automáticamente os cambiará a una flecha, pero está bien saber por qué se cambia una flecha en lugar de utilizar el punto. Esto pasa igual con las funciones. Ahora sí, vamos con las clases. Una clase es básicamente lo mismo que un struct, solo que todos sus atributos y funciones son privados por defecto, mientras que en un struct todos son públicos por defecto. Y ya está, es que literalmente la única diferencia es esa, es el acceso por defecto, no hay más, prácticamente ya está, no hay más. ¿Y por qué se usan clases en lugar de structs? Pues básicamente por convenio. Todos los demás lenguajes tienen clases, y sus structs, que no son realmente structs, son mucho más distintos a esas clases. Menos en lenguajes como C#, el lenguaje de programación de Unity, que como deriva de C++ y Java, pues realmente tienen los structs de C++. Pero vamos, en todos los demás lenguajes se ha optado por poner class a las clases tipo jugador, enemigo, y clases que sí tienen tanto atributos como lógica, y por poner struct básicamente a objetos que sean solo almacenes de datos, que no tengan funciones, que sea simplemente eso, un almacén de datos y ya está. Es muy raro ver un struct que tenga una función, de hecho si necesitas añadirle una función a un struct lo más probable es que sea una clase. Pero bueno, en C++ en la práctica no hay mucha más diferencia que su accesibilidad y ya está. Para crear una clase tan solo ponemos class, el nombre de la clase y las llaves, como antes. Igual que con el struct se puede declarar tanto dentro como fuera de la función, pero lo recomendable, como os he dicho antes, es declarar los tipos fuera de la función main o de cualquier función, vamos. Ahora puedo crear un objeto tipo player, pero como veis no me deja acceder a su vida. Tengo que poner que esté en public, ya que por defecto es privado. Una cosa que se me ha olvidado comentar es que para acceder a atributos propios dentro de una clase se puede poner this. This es una palabra reservada que indica este objeto, mi clase. Por defecto al poner un parámetro se usa this automáticamente, de forma oculta claro. Pero imagina que el parámetro de entrada se llama igual que la variable. Pues si pones this te quitas de dudas, sabes que estás utilizando el parámetro de tu objeto. Por cierto, llevo mencionando objeto y clase como si fueran lo mismo durante todo el vídeo, pero en realidad hay una diferencia sustancial. La clase es la plantilla en sí, y el objeto es la instancia que creas a través de esa plantilla. En este caso, la clase player es una plantilla, ya que no está instanciada, el tipo en sí no existe todavía en el mundo. Y en el momento en el que hemos creado la variable P1 a partir de esa clase, hemos creado un objeto, que simplemente es eso, o sea, una instancia de una clase. Por lo tanto, clases solo hay una, es decir, player, mientras que objetos o instancias hay las que te dé la gana. Puedo crear 28 jugadores si me da la gana. Y cada uno de esos jugadores sería un objeto distinto, una instancia de la clase player. Espero que haya quedado claro. Vale, pues ahora ya podemos crear objetos cuando nos plazca, pero hay un pequeño inconveniente. Si cada vez que creamos un objeto tenemos que asignar las variables de esta forma, pues es un putísimo infierno. Para eso están los constructores, que no son más que funciones que se ejecutan cuando un objeto es creado, y sirven principalmente para rellenar esos datos, atributos y lo que sea. Existe un constructor oculto por defecto, que básicamente no rellena ningún dato, pero podemos crear nuestros propios constructores. Para ello ponemos el nombre de la clase y luego, seguido de unos paréntesis, los parámetros que quieras introducir para la construcción. En mi caso voy a poner vida y ataque. Y dentro del constructor lo rellenamos. Aquí es donde es bastante útil utilizar this para diferenciar el parámetro del atributo. Ojo, no es necesario que el constructor tenga los parámetros que vamos a rellenar. Es una función cualquiera. Si queremos que el ataque sea un 20% de nuestra vida, pues podemos borrar el parámetro de ataque y hacer que se cree a partir de la vida. Bueno, ahora como veis al crear el objeto P1 nos da un error.
Esto es porque nos hemos cargado el constructor por defecto, el constructor vacío, y ahora tenemos uno que nos obliga a rellenarlo con vida y ataque. Para hacerlo es tan simple como poner paréntesis justo detrás del nombre y meter los parámetros como si fuera una función. Podemos añadir tantos constructores como queramos. Vamos a añadir que si solo le pasamos la vida, el daño sea un 20% de la vida. Y entonces ahora tenemos dos formas de crear el objeto. O ponemos dos parámetros para indicar su vida y daño, o solo un parámetro para indicar su vida y que el daño sea a partir de la vida. Esto de aquí se conoce como sobrecarga de funciones, y sirve no solo para el constructor, sino para cualquier función. Si tenemos por ejemplo una función de atacar y le pasamos el daño como antes, pues le quitamos vida. Pero podemos crear otra función que se llame igual, pero que además de daño reciba un efecto. Por ejemplo, fuego, hielo o lo que sea. Y aquí aplicamos los efectos, es decir, ponemos toda la lógica de los efectos en sí. Esto es súper útil, ya que si un enemigo no tiene efectos de impacto, simplemente llamaremos a la función de hacer daño con el propio daño. Y así nos ahorramos toda la lógica de comprobación de efectos y simplificamos las cosas. Mientras que si un enemigo tiene efecto de fuego, pues llamaremos a la misma función, pero esta vez pasándole un efecto de fuego. Por cierto, dentro de los parámetros de una función podemos decidir si ese parámetro es obligatorio o si no lo es. Y, en caso de que no lo sea, su valor por defecto. Por ejemplo, si tenemos un constructor con vida y ataque, pero la mayoría de los jugadores siempre empiezan con 10 de ataque, pues podemos poner al parámetro int ataque igual a 10. Y ahora, incluso aunque no tengamos el constructor de antes, podemos mandarle solo la vida. Y tomará ataque 10 por defecto. A menos que queramos modificar su ataque y entonces habría que añadir ese parámetro. Por cierto, una forma más eficiente y profesional de hacer los constructores es colocando las variables y su valor entre paréntesis de la siguiente forma. Así nos ahorramos colocar los datos dentro de las llaves. Vamos ahora con el destructor. Sí, todos los objetos, además de tener su propio constructor, tienen un destructor, que aunque suene un nombre epiquísimo, realmente no es más que la función que se llama cuando ese objeto se destruye. Ya sea porque era una variable local creada en una función y nos hemos salido de la función, entonces se destruye ese objeto, o simplemente pusimos delete si lo hemos creado en memoria dinámica. Por lo general no se suelen tocar los destructores, ya hay uno por defecto. Pero si queremos hacer nuestro propio destructor, pues lo mismo que con el constructor. Solo que ahora hay que poner este simbolito de aquí, la virguliña o como se llame, antes del nombre de la clase. ¿Y para qué querrías usar esto? Pues básicamente por si queremos estar usando punteros tradicionales y queremos liberar esa memoria dinámica. Por ejemplo, vamos a hacer que vida en realidad sea un puntero int. Y en el constructor vamos a inicializar la memoria dinámica con la vida que nos llegue. Si este objeto se destruye, el destructor por defecto no sabe que vida es un puntero y que debe liberarse. Así que esta memoria dinámica se quedaría inutilizable, como lo que os comenté en el vídeo anterior. Simplemente se quedaría sin referencias, sin poder borrarse ni usarse. Para solucionarlo vamos al destructor y escribimos delete vida. Así nos aseguramos de que la memoria se libera en el momento en el que este objeto es destruido. Uno de los pilares de la programación orientada a objetos, y es por lo que los atributos y funciones son privados por defecto, es la encapsulación. Básicamente es agrupar los atributos y los métodos que utilizan esos atributos en un mismo lugar. Por ejemplo, si tengo la vida del personaje, normalmente no querramos que otros objetos puedan acceder a ella de forma directa. Y crearemos funciones como hacer daño, atacar o cosas del estilo. Estos métodos modifican la vida sin que el usuario que las use toque el atributo. De esta forma, si en un futuro queremos modificar la forma en la que nos curamos, por ejemplo, podemos cambiarlo sin que el usuario tenga que modificar nada de su código. Para acceder y modificar atributos se suelen usar getters y setters, que son métodos que te devuelven o cambian un atributo. Puede parecer una tontería, pero se utiliza por protección y simplicidad. Haciendo todos los atributos privados y solo las funciones públicas que los están modificando, sabes al 100% qué objeto está modificando cada atributo en cada momento. Además de asegurarte que otros objetos no tocan atributos que tú no quieres. Ahora vamos a pasar a hablar de la organización del proyecto, o más bien la organización de los archivos en sí. En C++ sabéis que existen los archivos .cpp, que indica que un archivo está escrito en el lenguaje de C++. Pero también existen los .h o headers, que también son de C++ y sirven para separar responsabilidades y organizar. Básicamente el header contiene las cabeceras de las funciones, atributos, etc. Mientras que el CPP es la implementación de las funciones. ¿Os acordáis que en el primer vídeo se explicaba que para poder ponerle las funciones en el orden que tú quieras había que declararlas primero arriba del todo? Pues esto es básicamente lo mismo, pero en un archivo aparte. Pongamos un ejemplo. En Visual Studio, en la sección de carpetas tenemos varias creadas automáticamente, aunque más que carpetas son secciones. En encabezados vamos a crear player.h. Se creará un archivo vacío con una única línea que pone #pragma_once, que significa que no se incluirá ese archivo más de una vez. Es decir, si tenemos varios archivos que utilicen esa cabecera, solo se incluirá una vez y todas las referencias la harán de una única inclusión. Si no lo habéis entendido no pasa nada, ya que para ello haría falta explicar cómo se compila el código y las librerías, cosa que de momento no vamos a tocar. Solo tenéis que saber que debéis poner pragma_once al principio, o si no os petará al intentar hacer dos includes de este .h en dos archivos distintos. Bueno, pues aquí ahora toca poner la clase que teníamos antes, pero esta vez solo ponemos las declaraciones de las funciones, es decir, borramos la implementación.
Y ahora vamos a crear otro archivo, pero esta vez en origen, donde se encuentra el main, llamado player.cpp. En este archivo vacío vamos a poner hashtag include y entre comillas el nombre del header, en este caso player.h. Si os acordáis, los includes que utilizamos anteriormente los pusimos con el menor y mayor que. Esto es porque son librerías del motor, pero si utilizamos una librería nuestra, propia, debemos usar las comillas. Ahora, para implementar esa función debemos poner la función tal cual, pero justo antes del nombre ponemos el nombre de la clase, dos puntos y la función. Esto es para indicarle que estamos implementando la función de esa clase en concreto, y no de otra. Al indicarle que forma parte de la clase player, ahora podemos usar todas sus funciones y atributos, incluso si son privados. De esta forma, para decir isAlive podemos devolver que this, flechita, vida, es mayor que 0. Ahora, si volvemos al main, lo único que se incluye es la cabecera.h. Y de esta forma ya podemos crear objetos de esa clase. Esto es útil por muchísimas cosas, pero voy a intentar marcar las más importantes. Si no entendéis algo podéis dejármelo en los comentarios. Lo primero, separamos responsabilidades. Ahora la clase ya no está en el main, está en su archivo aparte, haciendo que sea mucho más fácil modificar algo, ya que solo tienes que ir del archivo que contiene la clase, que normalmente tiene el mismo nombre, y cambiar lo que sea, sin preguntarte si se encuentra en el main o en cualquier otro lado. Luego el tema de separar la implementación de la declaración sirve para mantener la encapsulación y la protección, además de la simplicidad. El punto H te sirve para saber qué funciones tiene disponibles el usuario, de forma ordenada y bonita, sin saber cómo están hechas realmente. Por eso solo se incluyen estos archivos. Imaginaos que yo me descargo una librería que me permite generar números aleatorios. A mí qué me importa cómo esté hecho eso por dentro, yo solo quiero saber qué funciones puedo utilizar para generar esos números aleatorios. Pues incluyendo solo el punto H sabemos qué se nos permite hacer con esa librería, sin meternos en la implementación de las funciones. Además, al declararlas ahí, como ya he dicho antes, ya no tenemos que pensar en qué orden colocar las funciones como nos pasaba en la parte 1. Ahora podemos ponerlas en el orden que queramos. Por otro lado, se mantiene en un orden simple para leer. En el punto H se distingue entre lo público, lo privado, la zona de atributos, etc. Y en la implementación pues ya tienes todo el código, los algoritmos en sí. Para terminar el vídeo vamos a dar un aspecto importantísimo de la programación orientada a objetos, la herencia y el polimorfismo. Ya os expliqué en este vídeo de aquí, que es un tutorial de Unreal Engine que la verdad os recomiendo ver, lo que es la herencia, así que os lo pongo por si no lo habéis visto. Antes os he explicado que la clase character hereda de Pawn. ¿Pero qué significa eso? Imagina que tienes una clase robot asesino, que tiene las variables de vida y ataque. Otro enemigo llamado torreta asesina, con las mismas variables pero una más, que es la distancia de detección. Y un último enemigo que es un tanque, que tiene las mismas variables de vida y ataque pero una extra de velocidad de movimiento. Como veis estamos repitiendo mucho código, los tres tienen algo en común, la vida y el ataque. Entonces, ¿para qué repetir eso constantemente? Para solucionar este problema existe la herencia. Podemos crearnos una clase base llamada enemigo, que tenga las variables de vida y de ataque, y todos los demás enemigos que hereden de ella. Así todos tienen por defecto vida y ataque, pero pueden seguir añadiéndole todas las otras variables que tú quieras. Ahora que ya sabéis qué es la herencia, vamos a ver cómo aplicarla en C++. Vamos a crear una clase enemigo, con su punto H y punto CPP. Esta clase tendrá los atributos de vida y daño, además de una función que me diga si está vivo y otra que sea para recibir daño. Implementamos ambas en el CPP. Ahora vamos a crear otro punto H que sea zombie.h, que incluya enemy.h, pero esta vez la clase va a heredar de enemy. Para ello debemos poner class zombie enemy. Poner dos puntos indica que hereda de. Ahora, al estar heredando de enemy, tenemos todas sus funciones y atributos de la clase enemy. Vamos a hacer que esta clase tenga un atributo extra que indique la probabilidad de que al morder a alguien le contagie. Para crear un constructor nuevo, primero vamos a hacer el mismo constructor que la clase padre, pero vamos a añadir un atributo extra, la probabilidad de contagio. Y obviamente no tenemos que rellenar los datos manualmente, podemos llamar al constructor padre, para que básicamente rellene los datos del padre automáticamente. Para ello, justo después del constructor ponemos dos puntos enemy, abres y cierras paréntesis. Y ahí dentro rellenamos con los datos, en este caso vida y daño. Esto lo que hace es que primero construye los datos de la clase padre y luego construyo yo lo que yo quiera. En este caso la probabilidad de contagio. Con el zombie de momento no quiero hacer nada más, así que vamos a crear otro enemigo que sea una torreta. En este caso solo quiero cambiar la función del daño que recibe. Para ello vamos a explicar un término muy importante, el polimorfismo. El polimorfismo es básicamente hacer que una función ejecute acciones diferentes en base al contexto en el que se encuentra, es decir, en base a la clase a la que llamas. Por ejemplo, quiero que la torreta reciba menos daño, entonces en lugar de tener que crearme otra función distinta, podemos aprovechar que hereda de enemy y sobreescribir esa función de recibir daño. Esto evidentemente para reutilizar el código. Y de esta forma, si la he sobrescrito, ahora si le llamo desde afuera, pues dependiendo de si es un zombie o si es una torreta, ejecutará una acción u otra. Para poder hacer esto se escribe la misma
la función y al final override. Esto nos dará un error. Eso es porque en C++ para poder marcar que una función pueda tener polimorfismo debemos indicar que es una función virtual. Volvemos a la clase enemigo y ahora marcamos applyDamage como virtual. Ojo, cuidado, solo marcamos la función virtual en el header, es decir, en el punto H. No vayáis ahora al CPP a marcarla también como virtual. Solo se marca en la definición de la función. Ahora sí, si volvemos, no nos da error. Y sale esta cosa en verde que nos está diciendo, oye, lo has sobrescrito, pero no has hecho nada con ella. Vamos a crear turret.cpp y ahora sí podemos implementar la función. Vamos a hacer que reciba menos daño, por ejemplo la mitad. Como veis, ahora nos da error al acceder a la vida. Esto es porque vida está marcado como un atributo privado. Antes os dije que existían los accesos privados y públicos, pero en realidad hay otra categoría extra de privacidad, y es protected. Esto lo que permite es que las clases heredadas de una clase también puedan acceder a sus atributos, pero ninguna otra clase puede acceder a ellos, claro. Y esto es justo lo que necesitamos ahora, así que vamos a marcar el atributo vida como protected. De hecho, vamos a marcarlos todos. Por lo general, querremos que los atributos sean protected. Ahora sí podemos hacer que reciba la mitad de daño. Ahora, antes de nada, vamos a crear un enemy al constructor vacío, ahora veremos por qué. Voy a crear un enemigo de tipo enemy, pero que sea un zombie. Lo mismo con la torreta. Nos dará un error, y eso es porque al haber declarado la herencia se ha declarado de forma privada, ya que como comentamos, todo lo que hagamos se hace por defecto de forma privada. Para hacer la herencia pública vamos a poner public antes de enemy, tanto en zombie como en turret. Ahora vemos que ya no hay error. Vamos a hacer que tanto zombie como turret reciban 10 de daño. Zombie debería de morir, pero turret no, porque recibe la mitad. Si lo sacamos por pantalla vemos que ambos han muerto. ¿Por qué? Esto es algo raro de explicar, pero básicamente es por no estar tratando con punteros. Os recuerdo que si no usáis punteros, cuando colocáis una variable tal cual, lo que hace es copiar ese valor en la nueva variable. Al haber puesto que la variable sea de tipo enemy, se ha cargado por completo lo que tuviera zombie y turret. Ha copiado el valor común con enemy y lo ha dejado así. Ha recortado una parte muy importante, lo que diferenciaba a zombie y a turret. Es como si hiciera una fotocopia en blanco y negro de un cuadro a color. Recorta información muy importante. A esto se le llama object slicing. Lo que se debe hacer en estos casos es utilizar punteros. Podemos usar punteros convencionales o punteros inteligentes. Lo recomendable es usar punteros inteligentes, como ya vimos en el vídeo pasado. Pero yo voy a usar punteros convencionales por simplicidad. La única diferencia es que ahora en lugar de ser clase enemy, es puntero a clase enemy. Y hace falta poner new antes del constructor. ¿Esto ya os recuerda algo? Si venís de Java veréis que así es como se inicializan las clases, con el new y luego el constructor. Bueno, y ahora haría falta también cambiar los puntos por flechitas, y voilà, ahora ya recibe la mitad de daño. Que por cierto, como advertencia importante, al cambiar los punteros debemos poner el destructor de enemy como virtual, ya que si no, al borrar zombie o turret no se borrará la memoria de enemy. Es raro de explicar, pero bueno, simplemente tener en cuenta eso, que tenéis que poner un destructor virtual. Hablemos ahora de los casteos. Convenientemente en mi tutorial de Unreal Engine también los explico, así que os lo dejo aquí. Ahora volvamos al casteo. Cuando tienes clases heredadas muchas veces solo tienes la referencia a la clase padre, pero necesitas las variables o funciones del hijo. Entonces hace un casteo, que sería convertir esa referencia genérica a la clase específica. En el ejemplo del enemigo podemos tener la torreta, pero por X razones lo que tenemos es una referencia a su clase padre, enemigo. Pero nosotros queremos la torreta, así que, como es compatible, hacemos el casteo de enemigo a torreta. Y ahora ya tenemos toda su funcionalidad. Ahora que ya sabéis lo que es un casteo, podemos continuar. Primero vamos a crear la clase player que tenga los atributos vida, daño y si está infectado o no. En el constructor vamos a inicializar la vida y el daño, y vamos a poner que empiece sin estar infectado, claro. Vamos a crear dos funciones, una para recibir daño y otra para infectar al jugador. Creamos player.cpp e implementamos las funciones. La de daño va a ser igual que la del zombie. Y la de infect simplemente pondrá infectado a true. En zombie vamos a hacer que una función sea infectPlayer y le llegue un player por parámetro. Para no sobrecargar la memoria y para afectar al jugador original debemos pasarlo como puntero. Os recuerdo que pasarlo como variable lo único que hace es una copia, por lo que si cambiamos algo de player no se vería reflejado en el jugador original. Implementamos la función en el CPP y vamos a hacer una cosa para la probabilidad que de momento os recomiendo copiar y pegar, ya que es bastante lioso. Y además no tiene mucho que ver con el tutorial, simplemente es una función de probabilidad. En la distribución vamos a poner que genere un número del 1 al 100, y si ese número aleatorio dividido entre 100 es menos que la probabilidad de infectar, entonces se infecta. Lo divide entre 100 ya que la probabilidad que hemos creado es un número decimal entre 0 y 1, siendo 0 un 0% y 1 un 100%. Si el número generado aleatoriamente es un 65, al dividirlo entre 100 nos da 0,65, y comprobamos que sea menor que la probabilidad que le hemos asignado al principio. Si es menor, entonces se cumple, y si no, pues nada, no ha habido suerte. Igualmente a este código tampoco le hagáis mucho caso, ya que no estamos viendo cómo hacer funciones de probabilidad. Como os he dicho, solo quiero que entendáis cómo funcionan la herencia y los casteos. Vamos a sacar por pantalla que el jugador ha sido infectado e infectar al propio jugador. Acordaros de añadir IOStream y using namespace std cuando saquéis algo por pantalla. Volvamos al main y vamos a crear un player con 10 de vida y 5 de daño. Ahora queremos que el zombie infecte al player.
pero si vemos las funciones del zombie no encontraremos la que queremos. Esto es porque se ha hecho un upcasting. Toca teoría, ¿qué es upcasting y downcasting? Upcasting es el hecho de convertir una clase más concreta a una clase más genérica hacia arriba, es decir, en este caso convertir de zombie a enemy. Zombie es una clase concreta y enemy es una clase genérica. Este casteo siempre es seguro, ya que zombie es un hijo de enemy, por lo que nunca puede fallar el casteo. Lo malo es que no podemos acceder a sus propiedades y funciones, ya que ahora es un enemy, no un zombie. El downcasting es justo lo contrario, conviertes una clase genérica a una concreta. Sería pasar de enemy a zombie. Estos casteos son más peligrosos, ya que no sabes a ciencia cierta si ese enemy es realmente un zombie o una torreta. Si intentamos castear una torreta ahora convertida en enemy de nuevo a una torreta, todo va bien. Pero si nos confundimos y ahora decidimos castearlo a un zombie, saltará un error en el programa, ya que originalmente ese objeto era una torreta, no un zombie. Espero haberme explicado bien, si no cualquier cosa me lo dejéis en los comentarios, ¿vale? Tenemos dos tipos de casteos, Static Cast y Dynamic Cast. El Static Cast es el casteo a lo bruto, el de toda la vida. Intenta acceder a esa clase. Si no puede hacer el casteo, pues peta y punto, explota el programa. Para hacerlo en C++ debemos poner Static Cast seguido de menor y mayor que, con el tipo de casteo dentro, es decir, a lo que queremos transformar. Luego, entre paréntesis, el objeto, y ahora sí podemos acceder a la función infectPlayer y mandarle el player como parámetro. El Dynamic Cast primero se asegura de que podemos hacer un casteo a esa clase. Si es así, pues nada, funciona perfectamente, y si no nos devuelve null pointer. Es muchísimo más seguro utilizar este tipo de casteos, ya que sabes lo que va a suceder. Si simplemente no ha funcionado el casteo, te devuelve null pointer. Entonces haces una comprobación básica de si no es null pointer, hago ya lo que quiero y no va a petarte nunca el programa. Se escribe exactamente igual que el otro, pero poniendo Dynamic Cast. Aunque solo se puede hacer Dynamic Cast si tiene funciones virtuales. Como es nuestro caso, nos sirve igual. Pero claro, ¿para qué querríamos hacer upcasting? Si ya tenemos la clase zombie, pues simplemente llamamos a la clase zombie y ya está. ¿Por qué querríamos convertir en un enemy? Pues principalmente para poder automatizar cosas. Imaginaos que ahora tengo en lugar de 2 enemigos, 20 enemigos, y quiero que cuando explote una granada aplique daño a todos ellos. La función de aplicar daño ya hemos visto que depende del tipo de enemigo, pero gracias al polimorfismo no es necesario hacer downcasting, ya que aplica distintas acciones sobre la misma función dependiendo del enemigo original. Pues con eso, en lugar de tener los 20 enemigos separados, simplemente creamos un array de tipo enemy, y lo vamos rellenando. Luego, cuando explote una granada, recorremos ese array y le hacemos a todos los enemigos en el radio el daño correspondiente. De esta forma, la torreta seguirá recibiendo la mitad de daño, ya que por polimorfismo se aplica su función, mientras que los zombies recibirán el total del daño. Todo esto sin hacer ni un solo casteo y de forma automática. Siempre es recomendable tener una clase padre para todos los tipos de objetos. Por ejemplo, en videojuego tengo enemigos, jugadores, ítems, artefactos, y luego dentro de esas categorías tengo los hijos. Pues dentro de enemigos tendré a Whisper, a la estatua, en ítems tengo las linternas, las granadas y lo que sea. Y así con todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido largo de cojones. Espero que os haya gustado y lo hayáis entendido todo. Cualquier duda, comentario o sugerencia podéis dejarlo en la caja de comentarios. En la próxima parte os hablaré de las interfaces, clases abstractas, incluso a lo mejor os hablo de las librerías, así que suscríbete para no perdértelo. ¡Hasta la próxima!